Quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué traes hoy en tu maleta? Sé que muchos me responderán que traen libros, celulares, a lo mejor sus billeteras, pero no me refiero a esto. Me refiero a esas cargas invisibles, a esos miedos, creencias, exigencias que muchas veces cargamos y ni siquiera nos pertenecen. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sentido que no avanzan en su vida, que cumplen con todo, con ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, incluso buena pareja, pero aún así sienten que algo les falta? Es ahí donde me pregunto, ¿por qué nos desconectamos tanto de nosotros mismos y no nos sentamos un momento a preguntarnos qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Qué es eso que nos hace felices? Y es válido sentirse así. Yo en algún momento también lo he sentido. Hace un tiempo decidí hacer un intercambio académico. Y no por lo que muchos creen, conocer un nuevo país, una nueva cultura. No, yo lo hice porque me sentía estancada. Había identificado que cargaba vínculos, relaciones, miedos, creencias que ya no iban conmigo y quería darle un cambio a mi vida. Y en mi loca idea pensé que cambiando de país iba a solucionar todas mis dudas. Pero no nos digamos mentiras. Podía viajar miles de kilómetros y aún así seguir cargando la misma maleta pesada. Todo empezó un día común y corriente, estaba en mi aula de clases, cuando de repente me llega una notificación al celular. Nueva convocatoria, movilidad académica. No les niego que años anteriores veía esta misma convocatoria y lo único que pensaba, qué chévere la gente que se atreve a hacer un intercambio académico. Pero mi pensamiento en ese entonces era tan limitante que ni siquiera consideraba que yo podía ser parte de ello. Pero ese año fue diferente. Ese año decidí confiar en mí y me postulé. ¿Y qué creen? Fui seleccionada. Y ahí estaba la vida diciéndome, cree en ti. La vida no tardó en darme nuevamente una sorpresa. Yo le había pedido cambios y ella cambios me iba a dar. Me encontraba en el aeropuerto junto a otros compañeros de movilidad académica. Estábamos emocionados, nada podía salir mal. ¿O sí? Vi como mis compañeros pasaron con normalidad migración y yo no. Yo seguía ahí. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Veía como el personal de migración me miraba, susurraban entre ellos, verificaban mi información una y otra vez. Yo no entendía qué estaba pasando. Incluso llegué a pensar que había algo malo con mi maleta. Pero no. Tiempo después me dicen, señorita, su vuelo está cancelado. No podrá viajar porque su pasaporte está cancelado. Me quedé en shock. O sea, ¿cómo era posible que un pasaporte nuevo estuviera cancelado? No sé si en algún momento les ha pasado que tienen el plan perfecto y en un abrir y cerrar de ojos todo les cambia. Bueno, así me sentía en ese momento. Tenía mil de emociones. Me sentía frustrada, con una impotencia inmensa, porque era algo que no podía controlar. Me encontraba sola en una ciudad desconocida. Lo único que me acompañaban eran mis 2 maletas. Así que respiré y dije, estoy aquí, no me voy a rendir. Tomé mis 2 maletas, un taxi y me dirigí a la primera oficina de pasaportes que encontré. Con todo en contra. Para nadie es un secreto que tramitar un pasaporte acá en Colombia no es fácil, y menos que yo lo necesitaba de un día para otro. Pero en menos de 24 horas yo ya tenía en mis manos mi nuevo pasaporte. Y ya el tema del pasaporte había pasado a un tercer plano. Me encontraba viajando a mi destino. Me sentía como una niña, emocionada por aprender, por conocer, pero no les niego que me invadía el miedo a sentirme vulnerable,
a enfrentarme a un nuevo entorno, una nueva universidad, nuevos estudiantes, nuevos docentes. Pero ese miedo solo existía en mi mente. Ni siquiera un 1% de lo que pasó llegó a salir. Y era maravilloso como mis docentes y compañeros hicieron que cada momento de este intercambio valiera la pena. Ellos compartían conmigo su fruta dulce favorito, me decían, Mabe, di esto, Mabe, di lo otro, porque se puede malinterpretar, me cuidaban. Era maravilloso como personas que jamás pensé llegar a conocer se abrían a mí y me cuidaban. Realmente ellos hicieron de este intercambio como mi segundo hogar. Pero bueno, hay algo interesante que me gustaría compartir con ustedes, y es que cada persona que me encontraba y me preguntaba que qué parte de Colombia era, que si de Bogotá, Medellín o Cartagena, para su sorpresa yo respondía que era de Bucaramanga. Se quedaban viéndome con una cara de extraños y me decían, ¿Bucara qué? Y yo, sí, Bucaramanga. Colombia no es solamente Bogotá, Medellín y Cartagena. En fin, el tema del intercambio finalizó y a mí venía otra ilusión. Quería llevar lo teórico de mis aulas de clase a lo práctico. Y sin importar los imprevistos que se me presentaron, me pude vincular a una empresa del sector automotriz y pude ver muy de cerca cómo funcionaban estos monstruos industriales llenos de procesos, logísticas, ver lo fascinante del ensamble de un auto, ver cómo ensamblaban parte por parte, fue maravilloso. Pero no todo era color de rosa. Vi algo que no me identificaba. Vi cómo las personas entregaban su vida a una fábrica, que no tenían tiempo de calidad ni para ellos ni para su familia. Y yo me preguntaba, ¿esto es realmente lo que quiero para mi vida? Por eso fue que decidí quedarme. A eso sumémosle la incertidumbre de haber dejado mi carrera inconclusa, de pensar que el hecho de volverme a Colombia iba a ser sinónimo de fracaso. Pero hoy entiendo que eso no es así. Y lo que yo no me estaba permitiendo ver, mi cuerpo empezó a transmitirlo. Empecé a tener cuadros de ansiedad, de estrés, cambios físicos. Me veía al espejo y no me identificaba. Y me daba una impotencia enorme porque no sabía qué estaba pasando. Me estaba enfermando por dentro. Así que decidí escucharme y dije, basta. Apagué mi piloto automático y empecé a hacerme 2 preguntas. ¿Esto me hace feliz? ¿Esto lo necesito? Y en medio de mi caos surgieron 4 pequeñas claves, a lo que yo llamo RAS: reconocer, aceptar, agradecer y soltar. Yo sé que puede sonar extraño, pero es que justamente así es la vida, extraña, cambiante, efímera. Y es lo que me ha ayudado poco a poco a ir liberando mi maleta. Y a lo mejor les puede servir para liberar la suya. Lo primero que hice fue aprender a reconocer aquello que llevo en mi maleta. Y sé que no es fácil, porque ahí están nuestros miedos, creencias, exigencias, expectativas de otros. Reconocer puede llegar a doler, porque es mirarnos sin filtros, pero también puede llegar a ser liberador, porque no podemos transformar lo que no nos permitimos ver. Luego aprendí a aceptar que no todo lo puedo controlar, aceptar lo que ya fue, a dejar de estar remando contra la marea. Aprendí que aceptar me devuelve energía para enfocarme en aquello que sí puedo cambiar. Luego aprendí a agradecer las pequeñas cosas. Es más, hagamos un ejercicio. Imaginen que tienen una hoja en blanco con un punto negro en la mitad. Si les pregunto qué ven, muchos me responderán que un punto negro. Y es justo ahí donde nos quedamos, en ese punto negro, en lo que dolió,
en lo que falta y pasamos por desapercibida la hoja en blanco. Lo que para muchos esta hoja en blanco puede significar oportunidades, para otro puede significar amenazas. Pero es justo ahí donde empieza el verdadero cambio, cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cambiamos el chip y empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo puedo transformar? Así fue como aprendí a agradecer y no enfocarme en lo negativo, en ese punto negro. Finalmente, tenemos soltar. Y diría que es el más difícil de todos, porque soltar nos da miedo. Crecimos pensando que si soltamos, nos quedamos con las manos vacías, que si soltamos es sinónimo de fracaso, pero no es así. Soltar es aprender a viajar más ligero, es hacer espacio para aquellas cosas y oportunidades que se suman en nuestra vida. Y qué bonito tener espacio para poder incluirlas, porque a veces lo más valiente no es resistir, a veces lo más valiente es soltar. Soltar no es perder, soltar también puede ser elegirse. Los quiero dejar con esta imagen de su maleta. Hagan de cuenta que es su maleta. Y pregúntense, ¿qué traes hoy que te impide avanzar? ¿Y qué pasa si decides soltarlo hoy? Porque muchas veces no nos hace falta fuerza para sostener, sino valentía para dejar ir, para elegirnos. ¿Y tú qué vas a soltar hoy? Gracias.